no, no tiene sentido construir un desarrollo, digamos, un desarrollo de un tubo tan grueso para no, de tanto espesor para no soportar esfuerzo. ¿Se da cuenta? No es práctico. Se da cuenta que no es práctico algo así. Estamos hasta acá. Entonces, de aquí, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente: acoplar un tubo dentro de otro, ¿sí? O sea que tiene dos tubos usted, uno lo va a acoplar dentro de otro. Un tubo interior, que es el 1, el tubo 1, ¿sí? Con un radio interior R sub I y un radio medio R sub M. Y un tubo exterior, que es el tubo 2, cuyo radio interior es R sub M. En realidad es M, acá dice N, pero es M. R sub M menos un huelgo radial delta. Ese huelgo radial es muy pequeño. O sea que el radio interior del tubo 2, que es el radio medio menos delta, ¿sí? Es ligeramente menor que el radio medio del tubo 1. De manera que, ¿cuál es el proceso que usted va a utilizar acá? El proceso que usted va a utilizar es dilatar, o sea que elevar la temperatura del tubo 2, cosa que aumente el radio medio, y disminuir la temperatura del tubo 1, cosa que disminuya ese radio medio, ¿sí? Y bueno, cuando el radio medio del tubo 2 es mayor que el del tubo 1, usted los acopla. Y bueno, luego de esto, ¿qué es lo que hace acá? Luego de esto, dejo enfriar de manera que, obviamente, que estos deltas son muy pequeños, estamos dentro del periodo elástico, no es que son 1 metro ni nada por el estilo, ¿sí? Estamos dentro del periodo elástico trabajando, ¿sí? Entonces, una vez que estén acoplados uno dentro de otro, dejo enfriar hasta que recuperen sus dimensiones originales. Y cuando recuperan sus dimensiones originales, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Quedan unidos como un conjunto, como si fuera un conjunto. De manera tal que usted observe esto. El tubo 2 va a ejercer una presión, ¿sí?, de contacto sobre la circunferencia del tubo 1 y viceversa. El tubo 1 va a ejercer una presión de contacto que la llama P sub C, presión de contacto, presión de sunchado, P sub Z si es sunchado, el tubo 1 sobre la circunferencia interior del tubo 2, mientras que la P sub C que ejerce el tubo 2 sobre el tubo 1, la ejerce sobre la circunferencia exterior de este último. ¿Se da cuenta? O sea que esa presión de contacto es una precarga, ¿sí?, que va a tener siempre, esté trabajando el tubo o no. Esté trabajando quiere decir que tenga presión interior o no. ¿Se da cuenta? Pero le va a servir para que cuando yo aplique una tensión, una presión interior, las tensiones que genera tangenciales, que son altas, ¿vieron? La presión interior, sean contrarrestadas en el tubo 1, ¿sí? En el tubo 1 sean contrarrestadas por la presión de las tensiones tangenciales que genera la presión de contacto. O sea que es una precarga que actúa, ¿sí?, cuando
cuando usted tiene la presión interior, ya tiene una presión de contacto que, que no le neutraliza los efectos, pero cuando suma los efectos de la presión interior y la presión exterior, ¿sí? Que se contrapone a los efectos de la presión interior, ¿sí? Entonces usted puede elevar el valor de la presión interior, ¿sí?, por encima del S0,5 que decíamos de la tensión admisible, sin que se le produzca ningún efecto adverso. ¿De acuerdo hasta acá? Y esa va a ser, entonces, para lo cual esto, ¿sí?, nosotros tenemos que tener en cuenta las, como hemos visto en tubos de pared delgada, ¿sí?, las deformaciones, ¿sí?, circunferenciales, ¿sí?, como habíamos visto, ¿se acuerdan? Ese epsilon tita, epsilon R, que era como el desplazamiento en la dirección radial era U, epsilon R, ¿se acuerdan del diferencial U respecto de R? Pero epsilon tita, en la dirección normal a epsilon R, me va a servir, ¿por qué? Porque esas dos circunferencias a que hacíamos referencia, que son las circunferencias de un radio R medio, al final del proceso tienen que quedar con la misma longitud. ¿Se dan cuenta? Con la misma longitud tienen que quedar. Tiene que quedar el conjunto unido como si fuera uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que lograr con esto? ¿Sí? Que las longitudes de la circunferencia sean las mismas. Entonces, si yo voy a aplicarle un delta T de temperatura, ¿cuánto vale ese delta T, por ejemplo? O bien, en camino inverso, si yo quiero saber para un determinado delta T, ¿cuál es el huevo delta más conveniente? ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. Nosotros habíamos visto... Perdón, profe, antes de avanzar así, pregunto ahora. Cuando Sí. decimos que se generan estas dos presiones de contacto, ¿tiene sentido? O sea, no lo interpreto por ahí, porque no son presiones, no son fuerzas, ¿no? Pero no se cancelan, no se anulan entre sí estas dos presiones de contacto, la que genera el tubo 1 sobre el 2 y el 2 sobre el 1. La presión de contacto, ¿sí?, cuando usted analiza principio de acción y reacción, ¿sí? Yo analizo por partes, ¿sí? Cuando yo analizo el conjunto, tiene que ser igual a 0, pero cuando usted analiza el tubo 1, ¿sí?, la presión de contacto la tiene que analizar como una presión exterior. Ah, claro. Y como una presión interior en la presión, en el caso del tubo 2, ¿de acuerdo? Pero eso aparece como principio de acción y reacción, ¿sí?, como cuarto principio de la estática, ¿sí? En el conjunto, claro, cuando yo tengo que hacer un conjunto, tiene que haber un equilibrio, tiene que estar igualado a 0, ¿se da cuenta? Pero bueno, yo tengo que hacer el análisis, ¿de acuerdo? Bien. Si usted se acuerda que ese epsilon t era igual a U sobre R, cosa que el desplazamiento radial U es igual a epsilon t por R. Bueno, pero epsilon t, por la ley de Hooke, 1 sobre E, por sigma t, ¿se acuerda? 1 sobre E por sigma t menos mu por sigma R. Cosa que si reemplaza ese epsilon t, U sobre R, le va a quedar que el desplazamiento U es igual a R sobre E, sigma t menos mu por sigma R. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, para el radio interior,
y un tubo sometido a presión interior. ¿Cuál va a ser ese sigma, ese desplazamiento U? Bueno, para el radio interior, R es igual a RI sobre E, ¿sí? Va a ser P sub I por RI más RI cuadrado, más RI cuadrado, sobre la diferencia de los cuadrados de los radios, menos mu por menos P sub I, atendiendo que estos eran los valores, ¿se acuerdan de sigma T y sigma R para el radio interior? O sea que acá puedo sacar el desplazamiento de cualquier radio, el desplazamiento U de cualquier radio, me basta con considerar los valores de las tensiones tangencial y circunferencial en dichos radios y con reemplazar el valor del radio, en este caso RI, pero un radio medio será RM y así sucesivamente. ¿Está? Claro, ¿qué pasa cuando ese sigma T es, ese sigma T se debe a la temperatura? Ese U, perdón. Nosotros vimos, cuando estudiamos dilatación lineal, ¿se acuerdan? Ese delta L era igual a la longitud por el coeficiente de dilatación lineal, que en ese momento lo llamamos alfa, por ese delta T. Delta L sobre L me daba el épsilon, ¿sí? El épsilon. Épsilon sería alfa por delta T. Acá el coeficiente de variación técnica está dado como lambda, no como alfa, ¿sí? Se lo muestre. Si les gusta, colóquenle alfa, ¿sí? Entonces, el coeficiente de dilatación lineal, acá, bueno, en toda la circunferencia, que voy a 2pi por R por 2pi por R por lambda o por alfa por delta T es igual a, es igual a delta L, o sea, la variación de la longitud de la circunferencia, ¿sí? Con lo cual, acá lo que decimos, ¿sí? Es, si ese delta, el epsilon T es igual delta L sobre L de la circunferencia, ¿sí? Delta L es igual a la longitud de la circunferencia, 2 por R, por alfa, por delta T. La longitud de la circunferencia, 2pi por R, cosa que si usted hace hace el cociente, le va a quedar que el epsilon T es lambda por delta T. O sea que el epsilon T que era, se acuerda, U sobre R. Lo vimos de dónde coño estaba. U sobre R. U sobre R es igual, entonces, a lambda por delta T. Si esto es igual a U sobre R, igualando, yo despejo delta T y puedo saber para un determinado corrimiento U es ese delta que veíamos nosotros, ¿sí? Ese delta que hablamos recién. ¿Cuál es la variación de temperatura que tengo que tener? O, para una variación de temperatura, en un radio cualquiera, ¿cuál es el corrimiento U que tengo que tener? ¿Sí? Por ejemplo, acá cuando hablamos del radio, estamos hablando del radio medio. ¿Está? Y bueno, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Después, acuérdense que tomamos dos tubos, radio interior RI, el primero, el tubo 1, que es el interior, radio interior RI, radio medio RM, el tubo 2, radio interior RN menos delta, radio exterior RE, ¿sí? Y bueno, entonces acá tiene un ajuste con apriete usted, lo que llama un ajuste con apriete, ¿sí?
Bueno, la idea es la siguiente. A ver, yo quiero saber cuáles son las condiciones que deben cumplir estos dos tubos para que trabaje como un conjunto. ¿Sí? Perdón. Ay, perdón, un segundito. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir estos dos tubos para que trabajen como un conjunto? En principio, que las longitudes finales de las circunferencias medias del tubo 1 y del tubo 2 sean iguales. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? A mí, profe, me había quedado una duda de antes, una duda. Cuando había dicho que, por ejemplo, las presiones que se generan de contacto, usted mencionó, eso genera tensiones de por sí. Esas presiones que se dan cuando está el contacto generan tensiones que después van a ser las propias tensiones que van a contrarrestar eh, la tensión, digamos, que se aplique cuando haya una presión interior por lo que circule por ese tubo. ¿Es así? A ver, ¿puede repetir la pregunta, Martín? Sí, sí. Que si básicamente si las presiones de contacto inducen o no en los tubos tensiones, digamos. Claro que sí, ahora se lo voy a demostrar. Ah, bien. Deme un poco de tiempo, sí. Y Bueno, acá mi compañera Delfina, me gustaría decir lo que sí, dijo algo en el leí. chat. Me dijo, no anda el micrófono, ¿podrían repetir qué tensiones deben ser iguales en esos dos tubos? Sí, le digo a Teresa. Lo que debe ser igual son las longitudes finales de las circunferencias en el radio medio. O sea que la longitud final, después del acople, de la circunferencia correspondiente al radio medio del tubo 1, tiene que ser igual a la longitud final de la circunferencia en el radio medio correspondiente al tubo 2. ¿Está? Perfecto, gracias. No hay que. Entonces, veamos, gente. Centrémonos en esto. Tenemos un tubo 1 sometido a una presión de contacto, P sub C, exterior. Y sí, y lo que quiero determinar, ¿cuánto tiene que valer la presión de contacto para un determinado huelgo delta, para un determinado material, cuando los materiales son los mismos? Después tenemos variaciones, ¿sí? Quiero calcular esta presión de contacto. ¿Cuánto vale? Bueno, observen un tubo 1 sometido a presión, ¿sí?, de contacto. Acuérdense que los diagramas sigma T eran negativos ambos, tenían esta expresión. Sigma R tenían esta forma, esta concavidad, el diagrama de sigma T y el de sigma R. Bien. Cuando usted iba al tubo 2, era una presión interior, donde el diagrama de sigma T es positivo y el diagrama de sigma R negativo, pero tiene otra concavidad. ¿De acuerdo? De donde usted tiene lo siguiente acá. ¿Sí? Vamos a decir, ¿sí? Fíjense, antes de pasar a eso, acuérdese que este era el huelgo radial del tubo 2 pi por Rm menos delta, y el huelgo radial del tubo 1, bueno, 2 pi por Rm. ¿Sí? No sé dónde lo puse. La idea que al final estos huelgos sean las longitudes de la circunferencia sean iguales. ¿Sí?
Bueno, entonces la deformación de la circunferencia 2 va a ser la longitud de la misma, 2pi por Rm, por 1 más epsilon T2. Mientras que la circunferencia 1 va a ser 2pi por Rm, 1 más epsilon T1. ¿Sí? Y dijimos que estas dos longitudes tienen que ser iguales, ¿verdad? O sea, 2pi por Rm menos delta por 1 más epsilon T2 igual a 2pi por Rm por 1 más epsilon T1. ¿Me sigue hasta ahí? Bueno, lo que hicimos acá, matemática barata, sacamos Rm, factor común, en el primer miembro. 2pi por Rm, 1 menos delta sobre Rm por 1 más epsilon T2 igual 2pi por Rm, 1 más epsilon T1. 2pi por Rm los hace volar usted. Distributiva. 1 más epsilon T2 menos delta sobre Rm menos delta sobre Rm epsilon T2 es igual 1 más epsilon T1. Los 1 los hace volar. Este término, el cuarto término del primer miembro, es un infinitésimo de orden superior. Lo puede despreciar. Y le queda que la expresión que se tiene que cumplir para que ambos tubos permanezcan unidos es que epsilon T2 menos epsilon T1 igual a delta sobre Rm. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar la presión de contacto? En el radio medio. Estamos en la página 8, ¿no? Vamos a la 4. En el, dijimos, espera un cachito. En el radio medio, sigma R menos P sub C. Sigma tita, yo lo escribí acá, pero bueno. Del tubo 1, ¿sí? Sigma tita le va a quedar del tubo 1 en el radio medio. A ver dónde coño está. Déjeme ver un cachito. Le va a quedar menos P sub C por lo que era el radio medio al cuadrado más el radio, espera un cachito, espera. Acá déjenme ver si no, radio sigma R, debido a P sub C, era igual a menos P sub C. ¿Sí? Acá, para P sub C, me va a quedar, corríjalo acá, también acá me equivoqué. Corrija esto. Para el tubo 1, estamos en el tubo 1, ¿sí? La tensión debida al P sub C para radio medio me queda radio medio al cuadrado más radio interior al cuadrado. Dividido radio medio al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Acá corté y pegué y me olvidé de corregir. O sea que acá, para el tubo 1 es radio medio al cuadrado más radio interior al cuadrado, porque estamos hablando de un tubo solo, ¿sí? Cuando el tubo 1 está sometido a la presión exterior, ¿sí? Y acá tiene, acuérdense que claro, era la expresión era menos P sub C, RE al cuadrado más RI al cuadrado sobre RE al cuadrado menos RI al cuadrado. Pero el radio exterior del tubo 1 es el radio medio. Y el radio interior es el radio interior, ¿no? Así como el radio interior del tubo 2 es el radio medio ahora. Bueno, o sea que acá es radio medio al cuadrado más radio interior al cuadrado. Y acá es radio medio al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Acá.
Entonces, mientras que en el tubo 2, ¿sí? En el radio medio tenemos menos P sub C, la tensión radial, y 2P sub C por Rm más R cuadrado dividido R cuadrado menos Rm al cuadrado. Sí, se ve que esta fórmula la copié de acá arriba, me olvidé de corregirla. ¿Sí? Entonces corrijan eso, que la tensión tangencial en el tubo 1 para radio medio, R medio al cuadrado más RI al cuadrado dividido Rm al cuadrado menos RI al cuadrado. Mientras que esta está bien, ¿sí? De donde usted, reemplazando valores, reemplazando valores en esta expresión, ¿qué quiero decir reemplazando valores? Sabe que epsilon t, 2, 1 sobre E, sigma T2 menos mu, sigma R2. Y así como epsilon T1, de acuerdo a la ley de Hooke, 1 sobre E, sigma T1 menos mu, sigma R1. Bueno, reemplazando valores, ¿qué valores? Bueno, ¿sí? En esta ecuación, ¿sí? Que vamos a decir que es una ecuación de compatibilidad, que me dice que esto me asegura que los tubos se van a mantener unidos, ¿sí? Después del sunchado. En esta ecuación 1, ¿sí? Usted va a tener que si reemplaza epsilon T2 y epsilon T1, ¿sí? Va a tener 1 sobre E, sigma T2 menos mu, sigma R2, menos 1 sobre E, sigma T1 menos mu, sigma R1. Lo C lo pasa a multiplicar igual a delta sobre Rm. Delta es el vuelvo radial, Rm es el radio medio. E lo manda al otro miembro, lo manda a mudar al otro miembro porque le van a quedar iguales estas. Estamos hablando de tubos del mismo material. Bueno, cuando reemplaza sigma T2, ¿sí? Por este valor que le indico yo acá para el radio medio, ¿sí? Sigma T2, usted va a tener, ¿sí? ¿Dónde estamos? Acá están los valores, disculpen. Acá están los valores y acá los volví a graficar. Y acá están bien puestos los valores de sigma t en el radio medio de vida PC. ¿Sí? Bueno, reemplazando estos valores, ¿sí? En esas expresiones, sigma T2, sigma T1, ¿sí? Que figura acá, llegamos a la expresión de que la presión de contacto era igual a delta por E, Rm al cuadrado menos Ri al cuadrado, R al cuadrado menos Rm al cuadrado, sobre 2 Rm al cubo por R cuadrado menos Ri cuadrado. Y esta es la presión que me asegura que es la presión de contacto para ese huelgo delta, ¿sí? Que me asegura que los tubos van a trabajar en conjunto, como si fuera una unidad, ¿sí? Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta, preguntas, consultas, dudas, hasta acá. No, todo bien. Bueno, ahora una cosita, acá observen lo siguiente. ¿Qué tenemos dibujados acá? Los gráficos de tensiones, ¿sí? Observad, aquí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, para el tubo 1, ¿sí? Acá
¿Qué pasa cuando tenemos presión interior y la presión exterior? Cuando ya está trabajando. Observen una cosita. Para el tubo 1, tenemos que, acá hicimos un gráfico y empezamos por hacerlo por separado, debido a la presión de contacto. Debido a la presión de contacto, el tubo 1 trabaja como sigma T negativa de compresión. ¿Con qué valor? El tubo 1, ¿sí?, tiene este valor en el radio interior, menos 2pc Rm al cuadrado sobre Rm al cuadrado menos Ri al cuadrado. Mientras que en el radio exterior tiene menos P sub C, y esto ya lo habíamos dicho, Rm al cuadrado más Ri al cuadrado sobre Rm al cuadrado menos Ri al cuadrado. ¿Sí? O sea que tiene esta gráfica con esta concavidad, ¿sí? Mientras que usted tenía que, debido a, cuando analizamos sigma radial, tiene menos P sub C y con esta concavidad termina en 0. ¿Qué pasa para el tubo 2? Fíjense que el tubo 2, ¿sí?, ya en el radio medio tiene la tensión radial que es menos P sub C, ¿sí? La tensión tangencial que es P sub C por Rm al cuadrado más R cuadrado menos... Fíjense que es positiva. Mientras que en el radio exterior, sigma R es igual a 0 y sigma T, 2pcRm al cuadrado sobre la diferencia de los cuadrados de los radios propios, ¿sí? Y fíjense que acá ambos tubos tienen un salto de valor de sigma T, una variación de signo, negativo a positivo. Y tienen, ¿sí?, fíjense, vendría que ser, no tiene continuidad acá la función. Mientras que sigma R tiene continuidad, pero no tiene derivabilidad, digamos, ¿de acuerdo? Las pendientes son diferentes, las concavidades. Las pendientes son diferentes ahí, ¿de acuerdo? Hasta acá. Y acá tiene una representación debido a la presión de contacto. ¿Qué pasa con la presión interior? Bueno, para la presión interior, no importa si el tubo es hunchado o no es hunchado, la presión interior siempre la voy a calcular igual. O sea que la presión interior voy a obtener el segundo gráfico para el radio interior menos P sub I, ¿sí? Para el radio medio va a tener esta expresión, P sub I por R cuadrado sobre R cuadrado menos R cuadrado por 1 menos R cuadrado sobre Rm al cuadrado. Mientras que sigma T va a tener P sub I, R al cuadrado más R cuadrado dividido la diferencia de los cuadrados de los radios, ¿sí? Para el radio interior. Y para radio medio, bueno, va a tener este valor, pero y bueno, para el radio exterior los tengo acá, los valores, ¿sí? Pero fíjense que ya tiene las gráficas con las concavidades que conocíamos nosotros, ¿sí? Con las concavidades que conocíamos nosotros, ya tiene las gráficas. La segunda gráfica es debido a P sub I, sigma R debido a P sub I y sigma R debido a P sub C. ¿Qué pasa cuando usted suma los efectos? Fíjense que acá, ¿sí? Para la suma, fíjense que el sigma R sigue siendo 0, pues 0 más 0 me da 0. Acá tengo 0 menos P sub I, sigo teniendo P sub I. Acá tengo un menos P sub C más un valor incrementado, ¿sí? Me queda un rulo, cosa que distribuyo mejor la sigma R a lo largo del espesor. ¿Qué pasa con sigma T? En el radio interior, que es el más comprometido, fíjense que se oponen los efectos, se restan estos. Aquí en el radio medio, para el tubo 1,
positivo más negativo, se restan los efectos. En el tubo 2, bueno, acá se suman los efectos. Y fíjense que la distribución de tensiones es mucho más uniforme que en el caso anterior. ¿Se dan cuenta? Esto me quiere decir que yo puedo acá, digamos, no solo elevar el valor de la presión interior para elevar el valor de la presión de, ¿sí?, con tubos hunchados, distribuyo mucho mejor las tensiones, ¿sí? Una mejor distribución de tensiones hay acá, ¿se da cuenta? Una mejor distribución de tensiones en los tubos. Fíjese cómo caía cuando había radios que no soportaban, digamos que no soportaban tensiones prácticamente, y ahora distribuyen mucho mejor. Fíjense que acá tiene un diente de sierra con sigma T, de manera tal que usted logra que mayor cantidad de radio, ¿sí?, esté más solicitado, ¿sí? Logra hacer más uniforme la distribución de tensiones. ¿Se da cuenta? Ese es otro de los efectos que cumple el sunchado. Elevar la presión de contacto a un valor mayor que la mitad de la tensión admisible para materiales dúctiles, y para materiales frágiles mayor que la tensión admisible. ¿Se da cuenta? Logra distribuir mejor, ¿sí?, mejor las distribuciones a lo largo del tubo. Y bueno, obviamente que los dos espesores juntos van a tener menor espesor que un tubo, o sea, para una misma presión, acá se ahorra material, porque con dos tubos puedo tener un espesor más pequeño que para una misma presión, dijimos, ¿sí? Un espesor más pequeño que con un solo tubo de pared gruesa. Puedo ahorrar material, distribuyo mejor las presiones, ahorro material, puedo aumentar el valor de la tensión admisible. El valor de la presión de trabajo, quiero decir, ¿está? Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta, consultas. No, profe, en general bien. Acá mi compañera Delfina pregunta por qué las tensiones debidas a PC de la derecha están diferentes a la izquierda. A ver, ahora la pongo, graficamos. A ver. Tensiones que he preguntado Delfina. Que no tenía micrófono, pero me escribe, yo me pierdo pues no lo veo acá. No, pero se lo podemos leer nosotros. Sí, porque vio decir, claro, usted está leyendo, está bien. Yo estoy leyendo lo que ella dice, no me cuesta nada. No, si no, le digo, pues yo no lo veo el chat acá cuando presento, eso es lo que quiero decir. Nada. Acá, ahora creo que lo entiendo lo que ella está diciendo. Dice, ahí está PC, que está sí, a la derecha, que son muy diferentes a las de la izquierda. Sin embargo, son estructuras simétricas, es verdad lo que ella señala. A ver. Porque a la derecha está representado sigma R, a la derecha sigma R, a la izquierda sigma T. A la derecha sigma T, a la izquierda sigma R. Ok. Son dos diagramas diferentes, uno de la radial, otro de la tangencial. Es decir, como es simétrico, lo representamos de un lado solo y punto. Y para ahorrar espacio, porque si no hubiera alcanzado el espacio del dibujo. Delfina, ¿era eso? A ver si capaz que yo metí una duda mía y no dije tu duda. No, son dos diagramas diferentes, uno de sigma T y otro de sigma R. Sigma R a la izquierda está, sigma T a la derecha está representado. Perfecto. Todos los de sigma T a la derecha y sigma R a la izquierda. Okay. Pero sí, son simétricos, pero no me alcanzaba el espacio, si yo lo quería hacer así. Era eso solamente, sí, no hay problema. Y ahora una cosita más que les quiero decir, pero esto lo vamos a hacer ya la semana que viene, porque no tenemos más tiempo. ¿Sí? Claro, ¿vieron estos diagramas? ¿Dónde coño están? Ven los diagramas, sigma T, sigma R. Fíjense que
Fíjense que así todos los dos radios interiores, el interior del tubo 1, el medio del tubo 2, son los más solicitados, ¿sí? Vale decir que vamos eh, a decir cuál es la condición ideal. Y la condición ideal sería que ambos radios, los más solicitados, estén igualmente solicitados, ¿sí? Que el estado tensional del radio interior del tubo 1 y el radio medio del tubo 2 sean los mismos. Ese estado tensional de aplicar la teoría de falla, máxima tensión tangencial, o sea que la tau admisible en A, entendiendo que A es el radio interior de un punto cualquiera del radio de la circunferencia correspondiente al radio interior del tubo 1, y B, un punto cualquiera de la circunferencia correspondiente al radio interior del tubo 2, o sea, el radio medio, sean iguales. Esto, o sea, digamos, el diseño ideal, digamos, sería cuando se cumple esto, ¿sí? Tau máxima A igual a tau máxima B. Pero antes una cosita, ven que la página 8 estábamos, ¿no? Ya les... fíjense una cosita, acá, si bien se distribuyen mejor las tensiones, ¿sí? La tensión tangencial, pero tienen un salto de tensiones. Obviamente, ¿cuál va a ser la condición ideal de acá? O sea que la teoría de las láminas. ¿Qué quiere decir la teoría de las láminas? ¿Sí? La teoría de las láminas es colocar muchos tubos de espesores pequeños, de pared delgada, obviamente. La teoría, o sea, acoplo uno al lado del otro, ¿sí? De manera que esto se haga una representación constante, sigma t. O sea que, ¿cuál es la idea? Y colocar infinitas láminas con espesores tendiendo a cero, de manera que esto, voy a tener que la distribución de tensiones es constante, se da cuenta, es constante a lo largo de toda, ¿cómo se llama? Es constante a lo largo de todo el espesor. Y ahí tengo el mejor aprovechamiento del tubo, porque ¿qué voy a tener? Que todos los puntos están equitensionados, ¿de acuerdo? Esa sería la situación ideal, ¿está? Pero bueno, pero acá tenemos dos tubos nosotros. Entonces, ¿sí? La idea es que, ¿sí?, el estado tensional de los dos radios más solicitados sea el mismo, para tener un mejor aprovechamiento del tubo. Eso se indica como que tau máxima en A sea igual a tau máxima en B, ¿sí? Bueno, bueno, esto, les digo, hasta acá alguna consulta, pregunta, dudas, preguntas, consulta, gente. Profe, ¿más adelante nos va a explicar por qué es hunchado o ya tendríamos que darnos cuenta? A ver cómo... No, es decir, eso va a ocurrir en un tubo sunchado. Eso va a ocurrir, es decir, en principio, sí, yo lo que voy a requerir cuando acoplo dos tubos, ¿sí?, que para tener el mejor aprovechamiento, como decíamos recién, de ambos, es que los radios que están más solicitados, a las claras vimos que los radios más solicitados eran los radios interiores, ¿no? Pero que estén igualmente tensionados, ¿sí? Y la idea es, para que estén igualmente tensionados, ¿sí?, que,
lo que se llama, si aplica la tensión, si yo aplico la teoría de la máxima tensión tangencial, que la tensión tangencial máxima en A se iguala a tensión tangencial máxima en B. Y de ahí, bueno, yo voy a poder determinar, como vamos a ver la clase siguiente, en función de una presión interior determinada, cuál va a ser la presión de contacto, ¿sí?, más conveniente. ¿Cuál va a ser el vuelco más conveniente? ¿Cuál va a ser el radio medio más conveniente? ¿Cuál va a ser el radio exterior más conveniente? Puedo diseñar todo basado en ese principio, ¿sí? Que las presiones interiores sean las mismas en ambos, que las tensiones admisibles sean las mismas en ambos tubos. Eso es lo que quería preguntar, ¿no? Sí, porque lo que habíamos visto el sunchado era cuando las dos tensiones principales eran de compresión, ¿no? Entonces no entendía acá por qué ese sería el caso. Sí, es sunchado, ¿sí? Acuérdense, tiene el tubo 1, tiene una presión de contacto que es de compresión, es exterior. Pero para el tubo 2 es de tracción, es interior, ¿sí? Pero acá lo que se trata es lograr el mejor aprovechamiento, el mejor diseño, digamos. ¿Está, Patricio? Sí, perfecto. Bueno, ¿algo más? Pues, si no, cortamos acá. Yo, profe, una pregunta así, aparte, digamos, del tema, quería saber. Sí, Martín, sí, Martín. Si alguna, por ahí, bibliografía de la que usted recomendó u otra por ahí, Sí. que tenga más que nada parte de práctica por ahí con solucionario para ir resolviendo ejercicios de teoría matemática. Ah, ejercicio, sí. Usted tiene, por ejemplo, ¿sí?, ejercicios de tubo, así, puede sacar en el Smith, curso superior de resistencia a materiales, tiene, ¿sí?, le da ejercicio de tubos, así, explica, después le da algunos para usted, que lo haga usted, no busca mucho, es decir, no hay mucha diferencia entre lo que explica y lo que propone, ¿no? Después tiene el Timoshenko, el tomo 2, ¿sí? El tomo 2 del Timoshenko, resistencia de materiales. Después tiene otro, manual de resistencia de materiales de Pisarenko. Tiene algunos ejercicios resueltos, muy bien explicadito, ¿sí? Pero ahora no da ejercicio para que usted resuelva. Okay. Ejercicio, en cuanto a usted tenga ejercicios así, espere un cachitito, se me está escapando un poquito resistencia de materiales de Ortiz Berrocal tiene también ejercicios, ¿sí? Tiene ejercicios resueltos, está muy bien explicado también. Después hay un ejercicio de la vieja editorial, un libro de la vieja editorial Mir, que tenía de problemas de resistencia de materiales, claro, pero los tiene que resolver usted. De todas las resistencias de materiales, ahora si usted quiere resuelto, yo le digo esos. Sí, perfecto, para saber que obviamente lo que se va haciendo. Ahí tiene, por ejemplo, un ejercicio que yo en resistencia de materiales ¿cómo se llama? De Timoshenko, tiene un ejercicio que son 4 tubos hunchados. Huncha 4 tubos, después tiene, ya le digo, pero da ejercicios resueltos y le da algunos para que resuelva usted, que no son nada del otro mundo, ¿no? Sally Smith también resuelve algunos ejercicios y da otros que son para que resuelva usted.
Ortiz Berrocal no sé si le da para que resuelva usted, pero no acuerdo, pero me tendría que fijar en resistencia a materiales, pero tiene algunos ejercicios, pero después hay otro de problemas de resistencia editorial, de materiales de la editorial Mir, que son 7 autores rusos. Pero claro, este resuelve 1 o 2 ejercicios, el resto se lo da para que lo resuelva usted. Bien. Y Timoshenko tiene también para la parte de teoría matemática, la verdad que todavía no lo revisé bien el libro. ¿Quién? Timoshenko tiene para teoría matemática. Pero no ese. El libro Teoría de la Elasticidad tiene. De la editorial Urmo. Ese sí tiene. Son muy teóricos, o sea que son todos teóricos. Pero son ejercicios, están muy bien desarrollados, yo los recomiendo. Seligman no es bueno trae poco y nada de teoría matemática de la elasticidad. Sí, leí el Seligman, yo busqué la parte de teoría y tiene 2 páginas, creo que nada más. No, es poco, es muy sucinto, lo que no lo ataca como nosotros. Uno que está muy bueno también, el de elasticidad de Ortiz Berrocal. Ese para teoría de elasticidad está muy bueno. Ok. De la editorial creo que es Magurakai. Eso está muy bueno también. Bueno. Bueno, ¿algo más? No, por mi parte no, Fabián, gracias. Bueno, entonces cortamos hoy por hoy.